Hola, que és la nit de Halloween i estem d'acampada. Per què? No ho sabem. Mira, aquí Ha encerra. coincidit, no? Hola, és un especial de Halloween. És especial de no. Halloween, això t'ho acabes d'inventar ara. Sí, no? És mentida, ha coincidit. Bueno, Anem a fer una mica una introducció del que és aquesta acampada. Jo, aquí en Serra, que ja l'heu vist. hola. O Serra, què tal? Hola, Joan. Hola, Joan, ¿qué tal? Estás intentando dormirte, no pots. Sí, no puedo. Pero- Es porque tengo mucho miedo. I no te vamos a dejar. Gracias. Qué amable I també sois. hi ha David que està fent de càmera perquè en Pau no hi és, perquè Clar, no evidentment. volem que s'acopli. Oh, És la realitat. el vam fer fora. Perdoneu, perdoneu. Plogué. Tens raó. Bueno, M'he ninxuant? Ara m'he ninxuant? Ostres, fa pal, a aquestes hores. Pues sí, Porque, ¿qué hora es, Joan? ¿Qué hora Que es? mandra. no ho sé. A les 50:31, Mira, ara muchas mateix gràcies. miraré perquè ara anem a mirar els diversos objectes que portem. Objectes curiosos. La meva PSP, com sempre. Qué raro. Y una pelota de tenis, Siempre la Y una pelota de pongo tenis. No sé qué D'on has sortit, això? No sé. Mira, concretament són gairebé les 2 de la nit. Són la 1:53. Y, claro, Atiende, ¿no ves? Esto es algo aburrido. No Joan, entiendes? ¿No entiendes? Atiende, ¿no ves? La 1:53. ha rimado todo. Oye, Joan, vamos a hacer un pequeño juego divertido. Coge la lata de Pringles. Mira, que con esto antes, por cierto, intenté hacer un micrófono y sirve, ¿eh? Y funciona, mira, funciona mucho. Mira. Una lata de Pringles sin Pringles. Ahora vamos- Porque entre ellos dos se van a comer. Cállate un momento, por favor. Sí, sí, però tu te n'has menjat una altra sencera, Es verdad. Bueno, intentaré fer canasta en el verd de tenis. Ai! Ai. Quasi. Doncs no la tenim. És igual, solo un intento, solo un intento. Bueno, tenim un especial. I és que ens hem d'explicar una història de fons. Sí. La història... Ara que està cansat després d'haver fet tota la tenda, que ens ha costat una Ja borrada veus, tio, muntar-la. han Jo sigut m'he unes passat hores mitja hora llarguíssimes. intentant entendre com funcionaven els pals i Sí, les fins que no he vingut teles. jo, que m'han fet pencar Sí, com però un ha vingut nen. en Serra he pensat, per fer-lo treballar el que sigui. Pero eso Y ya hablamos os entre los esto. dos. Esto lo hablamos entre los dos. La cara de suave del David y la cara de estresado del Serra. Bueno, Pero tiene puta gracia, lo sé. la qüestió és... Serra, història de... Ui, ¡Qué miedo me da quina eso! por. Bueno, por Bueno, favor, que pásame... un moment, vaig a fer la presentació del vídeo. Schwankenstein. No, jo no diu una altra cosa. La història de boda de Schwanner. Ja fa por. ¿Te has asustado, Joan? Que l'expliquis, cony. A ver, este sucedió aquí en Oh, ara esteu genial. Us agafa molt bé. Damos miedo. Bueno, Joan, empiezo yo la historia y luego la continúas tú. Sí. Bueno, estamos La teva cara fa por. en un garaje. Lleno de forraje, por cierto. Y... És mentida, només hi ha pals i poc espai perquè... Bueno, A ver, ¿quién cuenta historia? ¿Tú o yo? La tenda. A ver, Tu. Pues entonces te callas. ¿De qué te ríes? Esto no es para reírse. Bueno, después de... Té la teva cara perquè és brutal. Mira que eres feo, mira. Bueno, resulta que este garaje... Som brothers, tu també ets. Pero no lo cuento. És que tampoc te'n sabies cap, no? Estàs improvisant, em sembla. Home, és que d'això es tracta. Vinga, Ah, Serra. vale. Algo improvisado. Bueno, No parlis baix, no fas ni puta gràcia. Perdoneu, però ho havia de dir. así no puedo trabajar, tío. L'explicaré jo. Explícala tú, va. Schwankenstein. Oh no, ha llegado Schwankenstein. Esto no va, ¿eh? Sí, estás apretado el botón que de te he un dado. científico loco que le gustaba hacer locuras, porque claro, como está loco, no... Sí. Sembles calvo. Calvo. ¿Y qué le gustaba hacer a ese científico? Pues eso, locuras. Lo que hacía era coger trozos de butifarra. Sí, sí. Y con esos trozos hacía monstruos. Sí, sí. Lo digo riendo, pero es que la verdad que, es que si no lo digo riendo la historia es un drama, ¿eh? Y no quiero coger miedo, aunque bueno, es una historia de terror. Pero bueno, con butifarras le gustaba crear monstruos y hacía caritas. Serra, no et moguis gaire, que molt Lo que hacía era t'enfoques. coger una forquilla e iba pinchando la butifarra para adquirir la forma de los ojos y la boca del monstruo. Madre mía. Y hacía monstruos. Hasta que un día se le ocurrió, oye, voy a dejar de hacer monstruos de una butifarra en una
voy a coger muchos butifarras y voy a hacer un único monstruo. Y de ahí salió... De ahí salió Schwankenstein. Sí, sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y resulta que otro científico que está muy loco, pues se interesó porque vio un artículo en un diario en el diario de su casa, porque el mismo científico hacía un diario en su casa. Curiosamente un científico de esos importantes un día fue a su casa porque son amigos de toda la vida, ¿vale? Y leyó el diario de un día y vio que había creado un monstruo que se llamaba Schwankenstein. Y quedó alucinado. Oye, enséñame ese monstruo. Y claro, le enseñó las butifarras que hacía 2 días más o menos que había terminado de hacer el monstruo. No estaban podridas ni molt menys y decía, bueno, como no están podridas, mira, hasta puedo hacer un monstruo con corazón. Le puedo hacer corazón a este monstruo. No. Y sí, le creo ánima. ¿Cómo se cree eso? Sí, es que estoy hoy catalanizado. Le creo ánima. Forquilla. Y Con cuchara. me gustan vuestras introducciones. Y sí, Schwankenstein cobró vida. Pero estaba triste. Porque siempre que salía a la calle, los perros se le comían una pierna, o un brazo, o hasta quizá un ojo. Pero es que claro, como tenía tantos agujeros, le sobraban. Y un día pues estaba muy triste y su creador le dijo, oye Schwankenstein, no estés triste, hijo mío. Sí, yo igualmente, a ver, yo no entiendo por qué sales a la calle, si yo nunca salgo, yo siempre estoy ahí con mis planes de monstruos. Y dijo, no, sí, ya lo sé, pero es que yo no soy un marginado de la vida, a mí me gusta vivir la vida, porque sé que no me va a durar mucho, porque siempre que salgo a la calle me terminan quitando algo, si no es un brazo, es una pierna. Pero me da igual, porque si no, aquí en casa no hago nada, tú siempre estás con tus inventos. Y Schwankenstein mató a su creador. Fin de la historia. Está loco. ¿Qué Es una bocha. Ya lo estaba. Sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Se acabó el vídeo. Se acabó el vídeo. Se acabó el vídeo.